Hermanas, buen día. Seguimos con el tema 2 de la serie del apóstol Pedro. Y el tema 1, vimos nos quedamos que nuestro Señor Jesús llamó a Pedro y le iba a enseñar a pescar hombres. Investigando un poquito de las características de un buen pescador, me encontré con que el pescador tiene que ser paciente, tiene que ser perseverante, tiene que tener la carnada precisa para cada pez. Dice que los pescadores trabajan en el mismo lugar donde viven. También dice que ni siquiera en las horas de reposo pueden desconectarse y descansar, ya que no hay tranquilidad porque el movimiento del barco pues no se los permite, ni el ruido. Aún el estado del mar, hay veces que está muy, como le dicen, no muy bravo las olas del mar, y es por eso que no pueden descansar bien. Y sin embargo, todas esas características le iban a ayudar bastante al apóstol Pedro en esta pesca de hombres. Y yo a este tema 2 le puse sanación y salvación en casa de Pedro. Y vamos a ver qué nos dice en Mateo 8, del 14 al 17. Y dice como subtítulo: Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ustedes van a decir, hermanas, ¿y esto qué tiene que ver con la pesca de hombres o con la sanación de la suegra de Pedro? Miren, tiene que ver mucho porque, en primer lugar, ya nuestro Señor Jesús le estaba enseñando a pescar hombres. Y yo estudiando estos versículos, una y otra vez el Señor me traía a mente que tenemos que empezar por nuestra casa. Y ahí es donde no nos debemos de cansar, hermanas. Nosotros clamamos a Dios por salvación en nuestra casa. Y ciertamente hay veces que nuestros hijos o nuestros esposos o nuestros familiares que están en la casa no nos quieren escuchar, o nos dicen: ya vas a empezar, o nos dicen: siempre estás hablando de lo mismo. Aún como quisiéramos que tener un estudio con nuestra familia, y sin embargo muchas sí tienen la fortuna de llevar un estudio con sus familias, pues, en su casa. Pero habemos muchas que no. Y como les decía, esas características que ya tenía Pedro, pues las tenía que poner por obra ahora en la gente. Esa paciencia, esa perseverancia. Y así nosotros tenemos que tener mucha perseverancia y no desmayar. Yo aquí veo en que nuestro Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro, y que hoy en día los jóvenes están tan mal que se autodestruyen, y que tenemos que seguir perseverando y no desmayar.
Al nosotros estar haciendo estos devocionales o estos temas del apóstol Pedro, es precisamente para llevar todo ese caminar, todo ese andar que el apóstol Pedro tuvo con nuestro Señor Jesús. Y aquí el apóstol Pedro está pues poniendo y aprendiendo que tiene que ser paciente, que tiene que ser perseverante en su casa. Y también está aprendiendo todos los milagros. Está siendo testigo que Jesús es el Señor, que es Dios mismo, y que dice aquí que con tan solo su palabra echaba fuera a los demonios. Aquí también el apóstol Pedro estaba viendo cómo se cumplía esa profecía que viene en el libro de Isaías 53:4, como dice aquí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y así es, Pedro estaba siendo testigo de todas esos milagros y todas esas enfermedades que tomó y que se llevó nuestro Señor Jesús. Bueno, que quitó. Y vamos a ver nada más un dato adicional que dice en Lucas 4, versículos 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose, ella al instante le servía. Y si recordamos en el tema 1, ahí donde leímos Mateo 4:13, dice que el Señor Jesús dejó Nazaret y dice que vino y habitó en Capernaum. Y Capernaum también era donde vivía Pedro. Dice que ciudad marítima. También Pedro estaba aprendiendo ese amor de nuestro Señor Jesús para con ellos, y ese amor que aquí dice, como vivían en la misma ciudad, dice que salió de la sinagoga y entró en casa de Pedro. Y dice que le rogaron por ella. Bueno, hermanas, pues aquí vemos que Pedro estaba poniendo por obra la palabra que nuestro Señor le estaba enseñando en este momento, y es que tenemos que rogar por nuestra casa. Y que, como les decía, a lo mejor nosotros no somos pescadores de peces o de animales acuáticos, pero yo que me dedico a las ventas, igual tengo que tener paciencia para mis clientes, perseverancia, porque hay veces que te mandan como 10 veces a cobrar y no encuentras a la persona. Tenemos vivencia, tenemos experiencia y tenemos que ponerla por práctica, como les decía. Este segundo tema es muy importante porque nuestro Señor Jesús le estaba enseñando a Pedro que empezara por su casa. Y Pedro, pues rogando por su suegra, nuestro Señor Jesús le sanó. Y nosotros así, aunque veamos que los corazones de nuestros seres queridos están muy duros, tenemos que tener esa paciencia para con ellos y esa perseverancia de seguir rogando por ellos. Esta es la enseñanza de hoy, hermanas, y que lo pongamos por obra, porque a veces es más fácil rogar por los de afuera que no nos hacen nada que por los de nuestra casa, que siempre están
en nuestra contra. Que Dios les bendiga, hermanas.